Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte tenemos como invitado en los platos de Canal 4 TV a don Juan Francisco Artiles Carreño, que es concejal en el Ayuntamiento de Telde por la formación política Más por Telde y a su vez presidente de la mencionada formación. De Más por Telde. ¿Cómo estamos? Muy bien, Paco. Muchas gracias. Como siempre, aunque llevamos un tiempo que enterraditos con el polvo sahariano pero bueno, hombre, estamos en las Islas Canarias, tenemos pero polvo, bien, en general, lluvia, dada la situación sanitaria, no me quejo. Tenemos granizo, tenemos de todo. Y todo todo eso por medio peso. Eso mismo. Don Juan Francisco Artiles, comenzamos esta entrevista, y si me lo permite, hablando de política nacional, aunque usted es concejal de Educación en el Ayuntamiento de Telde, que también hablaremos, pero los hechos que ocurrieron la pasada semana en el Parlamento Español, con esa votación, me gustaría, como presidente de una formación política que no está en el Parlamento Español, que a lo mejor habría que hacer un cambio de los actores que están en el Parlamento Español y poner de estas formaciones que todo el mundo dice son pequeñas, pero por lo menos son serias y más respetables. Hombre, por lo menos lo que nos transmiten. Yo, como lo he dicho en muchas ocasiones, sinceramente yo no me veo representado por nadie ahora actualmente en el Parlamento. Yo como ciudadano no me veo representado por ningún grupo en el Parlamento Español. Ya te lo he dicho, yo creo que después de la transición democrática hasta hoy, para mí, yo creo que es de digamos, la generación política más mediocre que yo creo que ha existido. La altura del debate político raya a veces lo absurdo, porque estamos viendo problemas globales, mundiales, como es la pandemia. Ahora tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde todo el mundo quiere meter el hocico, pero España no aparece por ningún lado. Y como titular podríamos decir: los diputados españoles dan el cante, ¿no? Que sea debate nacional el Benidorm Fest, por ejemplo, ese festival que organizó la televisión española, la que pagamos todos para elegir al representante de España en Eurovisión, que eso sea un motivo de debate entre los políticos nacionales, yo creo que deja en mal lugar a la sociedad española. Yo sé que hay una buena parte de la sociedad española que puede estar a la altura de esa clase política, pero yo creo que hay problemas más serios, ¿no? Y hay cosas que rayan, como dije antes, lo absurdo, lo estúpido. Y esa es una de esas cosas, por eso podemos decir, los políticos dan el cante, ¿no? Cuando son capaces de introducir ese debate en el Parlamento Español, mire, cualquier cosa puede pasar, y una de ellas, pues, lo que pasó el otro día en la votación del apaño de la reforma laboral, que pasó de ser una derogación a un apaño. Que algunos dirían, bueno, para lo que teníamos es lo que tenemos, vale, pero mire, no fue lo que prometieron, ¿no? Entonces, cuando tú prometes algo y luego lo incumples, le estás fallando a aquellas personas que confiaron en ti o te respaldaron para que tú hicieses eso que tú prometías o lo que te comprometiste. Bueno, lo mismo. El ridículo más espantoso por parte yo creo que del Partido Popular en esa votación. Yo creo que lo han explicado muy bien muchas cadenas de televisión, explicando cómo es el sistema de votación telemático. Vamos, si te equivocaste es porque o estabas en otro sitio o no estabas centrado en lo que estabas haciendo, porque creo que era clarito. Después ya lo que se montó dentro del propio Parlamento, no sé todavía cómo tildarlo, ¿no? Un grupo que se compromete a apoyar la reforma laboral, que eran los de Unión del Pueblo Navarro, creo que eran, ¿no? UPyN, que son el Partido Popular, la derecha en Navarra. No el Partido Popular, pero es la derecha en Navarra. Y que sus dos diputados libremente cambiaran la intención de voto o lo que su partido se había comprometido,
Aquí ha habido gente que los ha tildado hasta de tránsfugas, ¿no? Me parece que el transfugismo es otra cosa, pero bueno, ese es el problema a veces de pertenecer a partidos donde la disciplina te obliga a votar en cosas que a lo mejor tu conciencia, tu forma de ser o tu forma de pensar no coincide. Pero bueno, son las cosas de la política. Y todo porque su partido tenía un pacto en Navarra para que creo que era una recusación o algo que había contra un alcalde. Con un alcalde de UPyN y habían pactado, yo te voto allí y tú aquí no me votes, ¿no? Es decir, las componendas políticas esas que los partidos hacen, mirando sus intereses, y bueno, yo creo que el problema no es lo que ocurre, sino la imagen que damos, ¿no? Es lo que decía antes, seguimos dando el cante político. Entonces, al final, bueno, el gobierno hace una fiesta, si aquel hombre no se equivoca, no hay fiesta. Es decir, las cosas no se pueden hacer peor, al margen del contenido de la reforma que la siguen vendiendo como un gran logro, pero son distintas formas. Si nos quedamos con que es mejor que la anterior, vale, tendrá cosas que son mejores, seguro, pero hay cosas en la anterior que no se han derogado, que siguen vigentes, ¿no? Para que los empresarios estén de acuerdo, pero bueno, hay que contentarlos también, ¿no? Entonces, ni son tan de izquierdas, o si lo son, aparentan ser otra cosa. Pero bueno, allá cada cual, ¿no? Yo creo que la política se hace para todos, pero cuando tú vas con un discurso en un extremo, luego cuando te conviene te vienes a buscar el consenso, ¿no? Entre todas las partes, y te olvidas de lo que has dicho, de lo que prometiste. Y eso suele pasar cuando estás en la oposición. Cuando estás en la oposición dices cosas que, vamos, que no tienen nombre, ¿no? Y luego cuando llegas al gobierno, te ves allí y dices, bueno, ¿y ahora? Y dices, bueno, pues ahora aquí hay un sistema, aquí hay un poder, que no es solo el político, que hay que respetar porque es el poder mediático y el poder del dinero, que es así. Pero en este caso, en estas dos votaciones se han retratado dos formaciones políticas. Por un lado, el Partido Popular, que sus diputados todavía no saben cómo se vota telemáticamente, y cuando le pregunta si, porque claro, el votar telemáticamente tiene tres opciones, que es sí, no o abstención, y cuando vota, es que lo han explicado bastante bien claro, telemáticamente en esa tablet, que la pagamos todos nosotros, no que la hayan comprado ellos, no, pues que va a hacer eso, con los rácanos que son, y como les va bien vivir del dinero público de todos los ciudadanos, para eso sí, para eso, y no en una tablet normal, una tablet que cuesta. A lo mejor es un diputado que si no pertenece a ninguna comisión, igual solo tiene que votar, ¿sabes? Bien, no tiene la cabeza en otra cosa. Fíjense qué rápido fue que según el error, que él estaba en su casa, pero después apareció en el Parlamento. Oye, hay que no solo la abstención, sino también hay que compadecer en los puestos de trabajo, que para eso está cobrando una nómina y un sueldo. Si los dos diputados, que estaba enfermo, después no sé qué. Pero mire, si estaba enfermo, ¿qué hizo al llegar al Parlamento? Si usted estaba enfermo, tenía que estar en su casa, no podía llegar al Parlamento, digo yo, no sé. Si usted, vaya historia, ¿no? Si los dos diputados de Unión del Pueblo, Navarro no se hubiesen equivocado, no pasa nada. ¿Hubieran votado a favor? No pasa nada, pasa desapercibido. Pero como al final se dieron cuenta de que el voto era decisivo, se armó la reforma. Y como tampoco tenía el voto de Alberto Rodríguez, que no sé lo que ha pasado. Sí, pero fíjate que, por lo que también han explicado, ¿no? Pues, tampoco que me pare mucho a leer estas cosillas. Sí. Digamos, uno ve los titulares y un pisco más, ¿no? Pero cuando empiezan a explicar aquello de que no es la primera vez, no son los errores, Rajoy votó algo que él proponía y lo votó en contra, Iglesias votó algo, un presupuesto que presentaba Rajoy, Pedro Sánchez cuando la ley del aborto del PP la votó por despiste. Sí, son cosas habituales. Pero para montar este lío. Pero estando presencialmente allí y usted hacer así y decir, oye, ¿qué he pulsado? Vale, pero es que te pregunta por segunda vez sí, no. Te da la opción de volver atrás. Efectivamente. Pero una vez pulsas definitivamente ya está. Hombre, claro, normalmente, pero la pregunta es, oye, si usted no podía estar porque
que hace que apareció usted corriendo por ahí para adentro, que parecía que por eso te digo, que venía un Victorino, un Miura detrás de usted corriendo. Dando el cante. No hay más, no hay dónde sacar. Uno, bueno, haciendo una fiesta pero en este caso no sabe, y contentísimo. Porque a lo mejor es que el entrar tan deprisa corriendo, tan despistado, el hombre sí supo dónde era la bancada que tenía que ir, porque lo más patético hubiera sido que se hubiera ido al otro lado y se hubiera sentado al lado de Pedro Sánchez. Fíjate que cuando está más cómodo allí. Lo que se ve en las imágenes, ¿no? Cuando se da el resultado y se equivocan, ¿no? Al dar el resultado y dicen que no sale adelante, se ve a la bancada como diciendo, de la derecha aplaudiendo, tal. Y después el otro, cuando dice no, ahí dicen los empleados de la mesa o los técnicos de la mesa que no, que sí se sale adelante, son los otros los que se alegran, es decir, se forma una rebambaramba impresionante. Otro de los temas, mañana se aprobará la subida salarial. Probablemente estamos en tiempos de la señora Yolanda Díaz está teniendo muchísima, digamos, no sé hasta dónde la van a dejar llegar, ¿no? Porque aquí perdón, voy a quitar, están en silencio. No sé si se está acoplando. Se está haciendo un poco de interferencia. Sí, las cosas del directo, los móviles. Los tengo totalmente en silencio, pero bueno. Nada, lo dicho, la señora Díaz doña Yolanda Díaz está teniendo mucha visibilidad y me recuerda mucho a los viernes sociales de don Pedro Sánchez, cuando las últimas elecciones, cada vez que había un consejo de ministros antes de las elecciones, sacaba una propuesta nueva. Esto es igual. Yo hoy escuchaba también vamos a ver, yo creo que hay derechos que se han perdido con el paso del tiempo, sobre todo por parte de los trabajadores. Yo lo dije, yo soy un empleado de una empresa que es una multinacional y creo que tiene espaldas más que suficiente para hacer frente a muchísimas medidas. Pero hoy he escuchado también a algunas pequeñas y medianas empresarios y algunos autónomos que dicen, oye, está bien, pero igual no es el momento, porque estamos ahí aún saliendo de la crisis sanitaria esta que a su vez ha repercutido en la economía de muchas pequeñas y medianas empresas, y que hay muchas pequeñas y medianas empresas que ya los costes laborales, los costes sociales se le incrementan mucho. Hay empresas que tienen una producción y unos beneficios tremendos. Ahí tienes, por ejemplo, la propia banca, ¿no? El dineral, la de miles de millones que ganan, y cómo recortan plantillas y ponen personal en la calle y hacen ERES y ERTES. Tienen capacidad económica para absorber a otra entidad y cargarse a la mitad de las oficinas del que absorbe, ¿no? Pero tú le dices a un pequeño restaurador que tenga un restaurante, un barcito, una tiendita, que tiene 1 o 2 empleados y llega a final de mes para mantenerlos a ellos, mantenerse él, y le dices que le vas a seguir incrementando los costes laborales, es duro. Entonces habría que buscar un término medio, lógicamente. Con un salario mínimo como el que se tiene, difícilmente una familia tira para adelante, eso es evidente. Y más como están los alquileres, por poner un ejemplo, ¿no? Hay quien gana 1.000 euros, el que lo gana, y en alquiler se le van 500, la luz, el agua, la comida, el vestirse, es complicado. Entonces yo creo que habría que buscar un término medio. Si se sube por un lado, se le incrementan los costes salariales y sociales a los pequeños y medianos empresarios particularmente, habría que compensarles de alguna manera también. Incentivar la contratación, a lo mejor con reducciones en los costes en la seguridad social, por ejemplo. Yo qué sé, habría que buscarle salidas alternativas, porque no todos pueden sostener ese nivel de gastos y de cargas, ¿no? Y luego yo creo que la reforma laboral está muy bien, pero yo soy de los también, vamos a ver, esto sí, que no siente presente, pero una de las cosas que decía, por ejemplo, este hombre Rufián, el de Esquerra Republicana, el tema de las inspecciones de trabajo, yo creo que habría que intentar potenciarlas también, ¿no? Intentar acabar con esas mal llamadas empresas que por delante pagan una cosa y
y por detrás otra, o tienen a los trabajadores trabajando 10, 12 horas por el mismo salario, cosas así, ¿no? No son muchas, pero las hay. Y salarios que, eso sí habría que Hombre, por salario no, pero perseguirlo. pero como se han llevado los contratos de algo que no tiene que presumir y donde debería actuar los inspectores de trabajo es en la administración pública. Por ejemplo. Y no le digo nada si pasa por sanidad, ¿no? Si pasa por el hospital. Pero si es como todo, si pones una norma, pones una ley y no tienes quien haga un seguimiento para que se cumpla... Pero el que pone la norma, pone la ley son los que incumplen, y que las propias administraciones públicas son los primeros que no cumplen con las leyes que ellos aprueban. Oye, a eso voy. Esto se llama escándalo. Pues escándalos no. Y no es Rafael. Eso se llama un poco más, pero bueno, no vamos a arreglar nosotros el mundo, vamos a seguir opinando, pero... Son cosas que pasan. Me gustaría también su opinión. El Partido Socialista va a incluye a la Iglesia en la Comisión del Defensor del Pueblo que investigará los abusos sexuales a menores. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que las comisiones de investigación en el Parlamento, si tú haces memoria, si te acuerdas de la conclusión de alguna que haya acabado en algo, me lo dice. Yo solo creo en cuando ocurren estas cosas, porque abusos a menores, sean de donde sea, yo creo que los primeros indignados son los propios creyentes, los cristianos, los católicos, los que profesan esa religión, son los primeros, porque son ejemplos, vamos, la religión cristiana, la religión católica, creo que sus principios básicos no van en esa línea, ¿no? Al margen de digamos, esos estamentos, esos fundamentos religiosos, de principios y valores que la religión católica profesa, abusos a menores, eso es un delito, eso está tipificado en la ley. Entonces, lo que no podemos llevar es tantos años, no solo en España, sino en muchísimos lugares del mundo, donde eso ha habido una impunidad total, ¿no? Un abuso a un menor, a una menor, o un abuso sexual a quien sea quien sea, ejemplos hay, ¿no? Hemos visto entrenadores o famosos o personajes públicos que al final terminan siendo juzgados y en algunos casos condenados, ¿no? Yo creo que por ahí tenían que haber terminado todo. Esto viene, creo, si no me equivoco, por lo que uno le hace un seguimiento a las noticias, porque los socios del Partido Socialista en el gobierno y grupos de izquierda habían planteado crear una comisión de investigación dentro del propio Congreso, y el PSOE, pues, un poco la ha derivado hacia el Defensor del Pueblo. No sé si el Defensor del Pueblo en sus conclusiones finales dará traslado al Gobierno o al Congreso, o dará traslado a la Fiscalía y a los juzgados para que se tomen medidas, porque si al final se detecta, y además hay casos denunciados públicos, y además el último creo que por un escritor conocido, por eso ha cogido esta trascendencia, de que los abusos han existido y los reconoce la propia Iglesia, los reconoce el propio Papa Francisco. Yo creo que esos casos, si no se hace nada, al final terminamos siendo cómplices. Porque, sí, decir, han habido un caso, 1000 casos, 100.000 casos, que digo, estoy seguro que los cristianos, las personas que profesan esa religión, son los primeros indignados porque no comparten ese tipo de acciones, venga de quien venga. Pero que eso vaya a una comisión de investigación política, como todas hasta hoy, la Gürtel, la Kitchen, la no sé qué, la no sé cuánto. ¿Y usted sabe algo? Está muy bien, se llenan páginas de periódicos, se llaman corruptos unos a otros, se llaman sinvergüenzas, se dicen de todo. Cobran un dinerillo extra. A mí lo único que sirve son los juzgados, pero al final también ves cómo se maneja y se controla el Poder Judicial, cómo se pelean los grandes partidos por controlarlo. Al final todo dependerá de... Y alguien lo deja en mal lugar, como el propio presidente del gobierno cuando hacía esos comentarios de quién ponía a los fiscales y quién quitaba a los fiscales. Tiene razón, lo pone el gobierno, eso es verdad. Pero ¿y quién pone a los jueces? Los partidos. ¿Qué matar? Si tienen razón todos. En fin. Nos venimos a la política municipal. Me decía y me preguntaba, oye, pregúntale al señor Juan Francisco Artiles, pero claro, el señor Juan Francisco Artiles es el concejal de Educación del Ayuntamiento de Telde, no el concejal de Vía y Obra o de Contratación. Pero dice, 30 meses para licitar
y asfaltar las calles en esta ciudad de Telde, poco más o menos. No me diga que soy un exagerado, que soy andaluz, no, yo soy canario, nací en esta ciudad de Telde. 30 meses, nada más y nada menos, para poder licitar y asfaltar el movimiento que estamos viendo en las calles. El asfalto, ¿qué pasa? Que estamos en contenedores, que son el barco este que se atravesó, o las fábricas estaban paradas por el COVID. ¿Por qué? Dice Mourinho. A ver, Paco, yo no tengo la responsabilidad de vías y obras, ni la de contratación, eso es evidente, tú lo acabas de decir. Yo he dicho aquí en muchas ocasiones, en muchas entrevistas, que hay que mejorar los servicios públicos, limpieza viaria, parques y jardines, mantenimiento de las vías, eso es evidente, eso lo vivimos todos los que salimos a la calle a diario. Y yo, por muy concejal que sea de gobierno, no puedo decirle a un vecino, no, usted está equivocado, no, usted tiene razón, porque es así y lo ha sido así. Yo creo que se han hecho cosas antes de estos 30 meses, quizás no todas las que se debían, pero yo te puedo hablar de, como decía Paco Umbral, de mi libro. Yo, como representante de los vecinos y vecinas, de los que me votaron y de los que no, pues para eso estoy ahí, como representante de una formación política que es Más por Telde, con la que nos presentamos y fuimos elegidos, y luego, bueno, se firmó un pacto entre 3 fuerzas políticas, vuelvo y repito, Más por Telde, para dejarle claro a algunas personas que Más por Telde sigue siendo una plataforma ciudadana, una plataforma política totalmente independiente y autónoma a las otras 2 fuerzas que están en el pacto. No somos lo mismo, que quede claro, no somos los mismos partidos, ni vamos a ir juntos a ningún lado, como están vendiendo algunos por ahí, para que también quede claro algunos. Nosotros desde el primer día, creo que lo hemos hablado aquí y te lo he traído en más de una foto, desde el primer día, desde que, vamos a decir, firmé mi contrato, delegó el alcalde las competencias del área de educación en mí. Creo que desde el primer día no hemos parado. Cada cual tiene su forma de hacer, su forma de... Yo no voy a cuestionar nunca nada, porque cada cual es libre de actuar como quiera, ¿vale? Es posible que ahora, en estos tiempos, se ve más meneo, más movimiento, es posible que sí, está ahí, es evidente. Pero yo te hablo de lo mío, que es lo que me toca. Yo desde el 27 de junio, el 26 delegaron las competencias, el 27 de junio me encontré un problemón en un colegio, que es el Príncipe de Asturias, el problemón de la fachada y de la instalación eléctrica, y desde aquel día hasta hoy, a fecha de hoy, yo no he parado de trabajar, Paco, y ahí está el trabajo, más de 100 iniciativas, más de 100 ejecuciones de reformas y de mantenimiento y conservación de los colegios, que es lo que a mí me compete como concejal representante del ayuntamiento, y esa es la política, la filosofía de Más por Telde, siempre lo he dicho. He sido crítico, soy autocrítico cuando las cosas no salen, cuando uno mete la pata hay que reconocerlo, pedir disculpas, y tampoco soy un alabancioso que alabo, me estoy todo el día presumiendo de mi trabajo, todo el mundo sabe perfectamente. Mi aparición en los medios es muy limitada, a veces no porque uno no quiera, sino porque no te dan esa posibilidad. Canal 4 es una de ellas, la que nos da la posibilidad, y yo, cuando ustedes me la dan, yo muestro lo que hago, porque creo que también es dar cuenta a los vecinos de tu trabajo, y estás cobrando tu salario y está ahí. Yo respeto las formas del resto, aunque hay cosas que a lo mejor no pueda compartir, porque somos así, la discrepancia existe, no somos lo mismo. Si fuésemos lo mismo todos pensaríamos igual. Y desde el primer día hasta hoy, Juan Francisco Artiles, representante de Más por Telde, concejal de educación en este ayuntamiento, empezó a trabajar y no ha parado. Y seguirá haciéndolo hasta que acabe este mandato. Bueno, caramba, los ciudadanos siempre dicen que las elecciones no deberían ser de 4 años, sino todos los años, para que se no debe ser así. Y ese es el concepto, lo perciben los ciudadanos, porque cada vez que se va acercando a las elecciones es cuando parece ser que empieza el mono de trabajo. Si tú buscas tus hemerotecas, mis entrevistas aquí, siempre lo he dicho, digo, cuando uno entra a un cargo público, y más si es de gobierno, igual que de oposición, vamos a ver, yo en la oposición igual, tú das, como se dice, el margen ese, ¿cómo le llaman? Los 100 días de gloria, ¿se llama? ¿Cómo se llama? De confianza. De confianza, eso que se suelen dar, ¿no? Pero yo, cuando fui oposición, fui bastante, por lo menos, crítico con aquello que había que criticar, apoyaba aquellas cosas que entendía que había que apoyar, que eran buenas para todo el mundo,
y fiscalizaba, ese era mi trabajo. Ahora soy gobierno, gestiono los dineros públicos, intento hacerlo de la mejor manera posible, pero creo, y no es que no debo decirlo yo, pero creo que a día de hoy se me podrá cuestionar lo que la gente considere, pero lo que no se podrá cuestionar es que no empecé a trabajar el último día, empecé a trabajar desde el primer día y aquí estoy. Lo decía cuando era oposición, cuando se llega es un contrato de 4 años que empieza el primer día que asumes el cargo. Asumiendo el área de educación, ¿en qué situación se encuentra, hablando de obras, las obras que se están llevando en los diferentes centros educativos? Estamos finalizando, bueno, creo que ya la del Colegio Poeta Pedro Lescano en Ginámara, en Eucaliptos 1, creo que en esta semana quedó ya terminada, ahora falta simplemente recepcionarla. Es una obra que teníamos dentro del plan de obra 2020-2021, pero bueno, el tema de contratación, bueno, tiene sus tiempos y bueno, se ha ejecutado en tiempo y forma después de adjudicada la obra, porque es un procedimiento abierto donde cada empresa presenta su oferta. Eso lleva un proceso bastante largo, ojalá fuese más rápido, pero bueno, están ahí, ya se termina la obra. Eucaliptos 1, Poeta Pedro Lescano, prácticamente la fallada, que era lo más urgente, está resuelto. El colegio sigue teniendo necesidad de arreglos, que seguiremos trabajando y haciendo cosas, como en todo, pero no hay para abarcar a los 30, a los 26 colegios y a las 5 escuelas unitarias y hacer una acción conjunta que lo deje todo el día. Eso es imposible. Ya no solo económicamente, sino materialmente, administrativamente. Ojalá tuviésemos la capacidad para ejecutar un golpe de ese nivel, ¿no? Hay que ir poco a poco, priorizando lo urgente y lo importante. Estamos en el José Tejera Santana, en el Cascajo. En estos días ha habido ahí una pequeña incidencia, pequeño conflicto entre trabajadores y la propia empresa. Nosotros ahí no entramos, no vamos a meternos en una polémica. La obra está muy avanzada, ha habido algunos problemillas, se quejan los trabajadores de algunos retrasos en las nóminas, pero digo, nosotros ahí no vamos a entrar. Nosotros queremos que se resuelvan los problemas de los trabajadores, nosotros queremos que facilitarle todo lo que podamos a la empresa, el servicio, digamos, poner la administración a su servicio para facilitarle la gestión y la ejecución de la propia obra, lo que nos corresponde por ley. Los procedimientos de pago nosotros cumplimos, es decir, son certificaciones mensuales. Noviembre, diciembre se certificó, se pagó. Estamos en el trámite de enero, que en estos días ya está resuelto. Normalmente antes del día 10 esos temas siempre quedan resueltos y ahora lo que se tarde en liquidar esas certificaciones, pero que bueno, que son cuestiones que es la primera vez que se nota, pero son historias. Sí, pero son actos que ha sucedido en diferentes empresas, pero claro, de qué vale, por decir algo, y no es por disculpar a que una administración esté al día al pago si esa empresa tiene otra deuda, por ejemplo a la Seguridad Social o a Hacienda, donde la propia administración pública dice, no, primero me pagas a mí y ya tus trabajadores, pues ya eso, búscate el dinero en otro lado, ustedes pagarán. Existe una ley que es la Ley de Contratos Públicos, todas las empresas tienen derecho a presentarse. Y eso escapa a nuestro control. Yo no puedo entrar en esas valoraciones porque no me corresponde. ¿Se entiende? Es un buen debate, ¿eh? Sí, ya lo sé. Hay obras por ahí que llevan años paradas porque sucede. Mira lo que pasó, por ejemplo, con la ampliación de la carretera de Melenara. Al final, bueno, se resolvió bien. Yo espero que esto también, esto es mínimo, tampoco es para que las cosas se bloqueen. Sí, pero se caramba, paralicen. las cosas de Palacio van despacio. La administración pública no es de las masajes en sacar un proyecto, aprobar el proyecto, ponerlo en marcha. Sí, pero, a ver, aquí en estos casos, a los 2 meses te presenta lo que presenta. Vamos, desde que me informaron, me llamaron del centro, porque bueno, los trabajadores habían parado. Lo primero que hice fue acercarme, ¿no? Hablar con la empresa, a ver qué pasaba. Bueno, escucho todas las versiones, hago un repaso y una revisión, digo, por si acaso el ayuntamiento esté fallando en algo, pero no. Cuando hablo con los técnicos
Me dicen que todo está, las certificaciones hechas, trabajo hecho, trabajo certificado. Tú no puedes certificar más de lo que está hecho. Noviembre, diciembre, abonados, estamos en febrero, dentro de los primeros 10 días, como establece la norma. Nosotros hasta el día 10 tenemos para las siguientes certificaciones. No se nos puede allagar ni imputar algo que entra dentro del ámbito de la relación trabajadores-empresas. Lo demás, perfecto, la obra está muy avanzada, se está haciendo ahí una intervención importantísima. El colegio va a quedar bastante bien, sobre todo porque lo que es el perímetro, el pretil, estaba suelto, prácticamente sin agarres por algunos lados, y lo que estamos haciendo es reforzar, se va a impermeabilizar toda la cubierta, se va a arreglar toda la fachada y el colegio va a quedar con todas las garantías para que las personas que entran y salen puedan entrar sin problema ninguno. Otro de los temas que sí. Me falta el eléctrico del Ejido, que ya creo que ya en estos días también esté terminado, 13 años después, renovación integral del colegio Amelia Vega del Ejido, de la instalación eléctrica y de las medidas contra incendios. Y eso también, pues bueno, es un mérito que hay que ponerle al área de educación y a todo el equipo que está detrás de Juan Francisco Artiles, que gracias a ellos, siempre lo digo, las cosas salen. Eso, vamos, contentísimo por ese trabajo. Y luego estamos con la renovación de las luminarias en las escuelas unitarias y en 4 centros educativos del municipio. Con esto creo que prácticamente concluimos, no en los tiempos que nosotros queremos, porque esta es la administración, pero bueno, los tiempos son los que son y los respetamos. Otro de los temas que ha salido a la luz y está ahí, y no sabemos hasta qué punto se puede impugnar los hechos que se ha llevado a cabo o las decisiones que se ha tomado, es el nombramiento del actual interventor en el Ayuntamiento de Telde. Bueno, yo no puedo entrar en el, digamos, en el fondo. Esto es una cuestión directamente de alcaldía, pedir a Función Pública la designación del interventor accidental o de la interventora accidental, porque sí. Función Pública no designa al titular. Hay una plaza ahí que no está cubierta, pero bueno, desconozco el fondo, simplemente... Mira que hay paro en Canarias, ¿eh? ¿Qué pasa? No hay un perfil de una persona cualificada. Hombre, para ser habría que hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué esa plaza en Telde siempre queda vacante? Uy, yo no tengo un municipio. No, pero quiero decir que es complicado, ¿no? Es de alto riesgo. Ya, pero bueno, yo sí soy de los que pienso que los habilitados nacionales son necesarios. Sí. Son los que dan la garantía de que, las cosas se hacen pero bien. Pero cuando llegan a Telde, pies para que te quiero. Y el resto creo no lo ganan mal, hoy creo que leí o escuché también unas declaraciones de la concejala de Recursos Humanos, de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Telde, dando explicaciones sobre ese hecho. Yo lo desconozco esa resolución que dice que hay, la desconozco por completo, y no puedo hacer una valoración más que por lo que se oye, se lee o se ha dicho. Si quieres más detalle, yo creo que quizás si tienes la oportunidad, pues, de preguntar a quien digamos tiene... Hombre, caramba, debería haber una reunión, ¿no? Por lo menos para todas, para darle una garantía a aquellas personas que están en el salón de pleno y a la vez que levanta la mano o baja la mano y toman decisiones, pues digo yo, ¿no? Porque cuando se le crea esta incertidumbre, lo que voy a votar me puede perjudicar, no me puede perjudicar, ¿qué puede pasar? Vamos a ver, hay otro habilitado nacional que es el secretario, y sí. Está también la secretaria de la Junta, está en este caso tesorería, la tesorera, y está la intervención, que son los habilitados nacionales, que son los que le tienen que dar cobertura legal a todos los actos y a todo lo que va a los plenos. Yo me imagino que cuando un expediente va a un pleno, un secretario previamente habrá fiscalizado que todo cumple. Yo creo que los concejales del gobierno, de la oposición, cuando se sientan allí, es más de una ocasión, yo he visto concejales de la oposición hacer preguntas al secretario
si los expedientes cumplen y están completos. Hasta hoy, que yo sepa, nunca se ha dicho que no. Además, siempre dicen, si no fuese así no estaría en el expediente en el pleno. Pero, vuelvo y repito, esas cosas, quien tiene que pedir a la función pública la designación de un funcionario inhabilitado nacional accidental por la vacante del titular o lo que sea, porque no se ha designado un titular, corresponde a la alcaldía, ¿no? Yo, vuelvo y repito, mis competencias son las que son y en ese ámbito me muevo, y también soy de los que suelo leerme las cosas antes de ir a un pleno o a una junta de gobierno. Qué curioso. Porque soy miembro de ella. Entonces yo me imagino que todo el mundo hará lo mismo, pienso, creo que es así, pero bueno, hasta hoy yo no he escuchado al secretario, cuando se le hace la pregunta si un expediente está bien o está mal, decir lo contrario. Pero tampoco nadie le ha preguntado al secretario, oye, ¿el nombramiento es acorde a la ley? ¿O no es acorde a la ley? ¿Qué incertidumbre hay? No lo sé, Paco. Yo te digo, esas competencias... que nadie tampoco me lo preguntó. Esas competencias, esa responsabilidad... Digo yo, ¿no? Esa competencia, esa responsabilidad corresponde a la alcaldía. Yo no entro ni salgo ni las valoro. Yo creo que esas valoraciones las tiene que hacer quien lo hace, y me imagino que tendrá una justificación y habrá una explicación lógica, pero yo no entro ni salgo en eso porque no me compete. Nosotros intentamos que todos los actos y todos los expedientes que nosotros sacamos desde el área que me corresponde a mí salgan como tienen que salir, validados y convalidados y fiscalizados por todos aquellos controles o funcionarios que controlan eso. Y yo entiendo que todo el mundo hace lo mismo y lo hace bien. Por eso digo que esas cuestiones, como las desconozco, las explicaciones las tiene que dar quien lo maneja y quien lo controla. La verdad que este Telde no sale de una para meterse en otra, ¿eh? No puedo, Paco. Ya te he dicho que pertenezco a un partido, se llama Más por Telde, que entendemos la política como la entendemos y la hemos explicado aquí 1000 veces, pero cuando llegan unas elecciones la gente vota, la gente decide, y Más por Telde, bueno, lo dije en una ocasión aquí, nosotros creemos que somos una alternativa seria, creemos que hemos demostrado que sabemos trabajar, que sabemos hacer las cosas, te lo estaba explicando antes, desde el primer día, y vamos a seguir trabajando para que la ciudadanía, los vecinos y vecinas, el próximo año, estamos ahí a la vuelta de la esquina, que hay elecciones, vamos a presentar nuestras credenciales y nuestro trabajo para que ganarnos esa confianza. Después, las urnas deciden, las cuentas son las que son, nosotros pasamos de segunda fuerza a penúltima, eso lo decidió la ciudadanía, nosotros seguimos manteniendo nuestro criterio, de otras cosas que den las explicaciones otros, yo no las voy a dar. Señora, yo no tengo las respuestas, tú sabes que yo cuando tengo las respuestas las doy, pero es que no las tengo. Desconocía esa resolución y a mí nadie me ha dado tampoco explicaciones, pero que me da igual, yo creo que no tienen por qué. Pues hablaremos largo y tendido. Señor Steyler, un placer. Gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y acercarnos desde el punto de vista como presidente de la formación política Más por Telde, analizando las decisiones que se toman algo muy lejos como es Madrid, pero esas decisiones nos acercan mucho, Paco, también a los ciudadanos y ciudadanas de esta. Como tú dices, soy miembro de un partido político, aparte soy ciudadano y creo que lo que ocurre en Madrid afecta a Telde, lo que ocurre en Canarias, en el gobierno de Canarias afecta a Telde, lo que ocurre en el Cabildo afecta a Telde, y creo que tengo derecho a opinar como ciudadano y como miembro de un partido político. Me parece muy bien que me hagas todas las preguntas que tú creas que son necesarias y en las que entiendas que mi opinión también cuenta. Y yo te lo agradezco porque es una forma también de darme la oportunidad de expresarlo. Lo yo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Paco, y a todas las personas que nos escuchan. Pues cerramos esta entrevista con don Juan Francisco Artiles Carreño, concejal de Educación en el Ayuntamiento de Telde, donde nos ha hecho mención de diferentes obras que se están ejecutando en los centros educativos, aunque las competencias directas de esas obras, porque las tiene el gobierno de Canarias, pero bueno, hay que atender a la ciudadanía y de pasar de un mantenimiento a unas obras que se están realizando en los diferentes centros educativos, donde da gusto ya así de claro
a aprender, a estudiar, a formarse como persona. Pero me quedo, fíjense por dónde, ustedes han visto cuando los ayuntamientos se llevan mociones, que parece que estamos en el Parlamento de España, pues en este Ayuntamiento de Telde parece ser que no se han querido quedar atrás y con el nombramiento del interventor han hecho el paripé que han hecho a la hora de votar en el Parlamento español. Oye, lo han clavado, lo han clavado. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.